Es hora de regar el viñedo. Buenas tardes, amados hermanos. Es realmente una bendición el poder saludarles nuevamente y llegar hasta ustedes a través de este mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Este día, mis hermanos, Dios quiere recordarnos cuál es el propósito de Cristo en nuestras vidas, es decir, para qué fuimos llamados y escogidos. Para esto el Señor nos habla a través de su palabra, tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Proclamo para ustedes la palabra de Dios. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano, ni fui tampoco a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. Palabra de Dios. Mis hermanos, uno de los principales temas de la carta a los Gálatas es defender la autenticidad del Evangelio. San Pablo en este primer capítulo trata de demostrar la validez del mensaje a través de relatarnos su experiencia de cómo él era uno de los peores enemigos de la iglesia, cómo con violencia perseguía a los cristianos, pero que sobre todo cómo Dios lo escogió y lo transformó. Podemos ver el relato completo de su conversión allá en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, donde se nos habla de la conversión de Saulo de Tarso, hoy San Pablo. Pablo se pone como ejemplo y nos dice, yo era todo eso, yo hacía todo eso, pero fui alcanzado por la gracia de Dios. Pablo nos dice, yo fui escogido por Dios. Nos habla de su pasado, sí, un pasado oscuro, pero también podemos ver el presente brillante en el que Dios lo ha convertido. De igual manera, mis hermanos, este día el Señor quiere recordarnos cómo también nos escogió y nos eligió a nosotros, cómo nos rescató de ese mundo en el que vivíamos, probablemente desperdiciando nuestra vida, ofendiendo al Padre, alejándonos totalmente de Dios, llenos de soberbia, de orgullo, viviendo mis propias normas, creyendo que no necesitábamos de Él, pero que al final todas esas actitudes y malas obras nos acarrearon tristeza y soledad e iban deteriorándonos como personas, endureciendo nuestro corazón y sobre todo afectando nuestras relaciones con los demás, con nuestra familia y con todos los que nos rodeaban. Pero Dios, en su infinita misericordia y así como nos dice en su palabra, por su gran bondad nos llamó y nos mostró cómo obtener su perdón y cómo volver al Padre. Pero mis hermanos, aunque Dios es bueno, y así nos lo confirma el numeral 385 del Catecismo, donde nos dice, Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Mis hermanos, sin embargo y a pesar de esto, nadie puede escapar a la experiencia del sufrimiento. Y es que dentro de nuestra naturaleza humana, el sufrimiento está ligado a los límites propios que como simples criaturas tenemos cada uno de nosotros. Es por eso que decimos que nuestra conversión debe ser constante. Nuestra conversión debe ser continua, todos los días. Y una conversión de corazón, porque si no, no podemos ser fieles al don de Cristo. Sin una verdadera conversión, mis hermanos, es mentira que vamos a poder llegar a llevar una vida según el Evangelio. Dios nos escogió a cada uno de nosotros antes de nacer, sí, pero la decisión es nuestra. Convertirnos es nuestra decisión. Decidirnos por Cristo día con día es solo nuestra decisión. Dice también el Catecismo que una de las características de la fe es la libertad. Nadie está obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Recordemos que Cristo desde nuestros antepasados
invitó a la fe y a la conversión, pero jamás la impuso por la fuerza. Jamás la impuso aún a aquellos al que los contradecían. Él solo dio testimonio de verdad. Y esto nos lleva de nuevo a lo que nos decía San Pablo, cuando les decía que tenía que convencerlos, que quería convencerlos con su testimonio. Una vez escuché que alguien decía que la conversión llevaba consigo una culpa, que era la culpa de nuestro oscuro pasado, que eso de sentirnos todo lo que habíamos hecho en nuestra vida anterior nos mantenía atados. Pero mis hermanos, esto no hace más que evitar que la luz que Dios ha puesto en nosotros llegue a los demás, porque no podemos servir si no estamos seguros de nuestra conversión. No olvidemos que un corazón nuevo nos hace diferentes, que Dios nos ha renovado desde adentro, que al creer en Jesucristo, Él nos ha cambiado de tal manera que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, como dice la palabra. Un corazón convertido nos hace ser como Él. Cristo quiere actuar en nuestra vida y quiere reflejarse a través de nosotros, porque Dios, como dice San Pablo, nos eligió y con un fin determinado nos eligió: anunciar el Evangelio, es decir, dar a conocer públicamente el Evangelio. Y no hay mayor testimonio, mis hermanos, que una nueva vida. No hay una mejor manera ni una nueva forma que al hablar y en todas las cosas que hacemos, glorifiquemos a Cristo. Atrevámonos entonces, mis hermanos, a testificar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en la segunda carta de Corintios, en el que está unido, que nos dice que el que está unido a Cristo es una nueva persona. Atrevámonos, como les decía, mis hermanos, a testificar lo que Cristo hace y continúa haciendo en cada uno de nosotros. Perseveremos en nuestra oración, porque la sequedad en la oración es el reflejo a la falta de raíz. Es porque no estamos verdaderamente unidos a Cristo, alimentándonos de Él. Descubramos entonces lo que Dios quiere de nosotros y no olvidemos que cuando andamos a Dios encendido en nuestro corazón, todo el mundo lo sabe y todo el mundo se ve beneficiada de esto. Basta entonces llevar a Dios en nuestro corazón para hacer grandes cosas. Tal vez no podemos predicar y servir como lo hacíamos antes en comunidad, con los hermanos, en el asilo, en la calle, en nuestras asambleas, pero sí tenemos a nuestros familiares cerca que ven nuestro testimonio de vida. No olvidemos que esa conversión es diaria, mis hermanos. Reflejemos el Espíritu Santo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, en todo lo que hagamos diariamente, mis hermanos. Que el Señor les acompañe, los bendiga y que su gracia y su paz se derrame sobre ustedes todos los días de su vida. Amén.